Yo te he visto con él en el huerto. Entonces Pedro volvió a negar. Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más estamos reunidos en el amor de Cristo y Mamita María. Estamos próximos a cerrar este tiempo cuaresmal. Es el tiempo fuerte para nosotros los católicos. Estamos viviendo un tiempo de reflexión, un tiempo de conversión. Y nuestro Padre Celestial nos regala este viernes de perseverancia. Este día en el que nos vamos a alimentar nuevamente, nos vamos a nutrir con el discernimiento de su palabra y con los diversos temas que semana a semana en esta familia de renovados en el Espíritu, Él toma como instrumentos a todos sus hijos para conocer, para entender todo lo que Él nos quiere enseñar. Temas que a veces los tomamos muy a la ligera. Muchos años cuando éramos pequeños, vivíamos una Semana Santa llena de tradiciones, con lo que nos podían comunicar nuestros abuelos, nuestros padres. Era un tiempo de familia, un tiempo en donde se guardaba, se podría decir, el luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Había muchas creencias con respecto a que no nos podíamos bañar, no se podía limpiar la casa, porque era un día que lo dedicábamos, se podría decir, al silencio, a la oración, a la reflexión, a ver en la televisión los programas de Semana Santa, las películas, pero que a veces no entendíamos, ¿no? No entendíamos el significado de todo eso, de toda esa, se podría decir, esa vida de Jesús que anteriormente era como un tabú, ¿no? La religión católica era como un tabú. Y entonces era de mucho respeto, eso sí, pero un poco, ¿cómo les puedo explicar, hermanos? Un poco encerrado, ¿no? No se trataban así los temas tan abiertamente como en estos tiempos. Había un poco más de hermetismo,
en la iglesia y, y entonces, bueno, nosotros seguíamos lo que nuestros padres nos enseñaban, lo que nuestros abuelos nos transmitían y entonces de esa manera se vivía, claro, con lo que se hacía el Jueves Santo, que se visitaban las iglesias, se visitan, bueno, hasta ahora, ¿no? Se visitan las iglesias y bueno, en cada provincia es distinto, en cada provincia de nuestro país. Pero poco a poco, conforme pasaba el tiempo, pues se fue perdiendo, como quien dice, esa, llamémosle tradición, ¿no? Por la sociedad misma, por el mundo en que vivimos, ahora tan convulsionado, ahora tan dedicado al consumismo, donde ahora se ha desatado tanta delincuencia, tanta violencia, las guerras, los desastres naturales alrededor del mundo, eh, imperando la ley del más fuerte. Eh, las, los seres humanos llenando su ego de autosuficiencia, de soberbia, de orgullo. Y muchos ahora con esta sociedad consumista, pues preparan su Semana Santa, la transformaron completamente. Y muchos le llaman, pues, se dedican a hacer paseos, a la diversión y vulgarmente le llaman, pues, Semana Tranca, ¿no? Se dedican a viajar, a celebrar, no la resurrección de nuestro Señor, sino sus pasiones del mundo, como ahora muchos jóvenes, muchas personas alrededor del mundo eh, tienen sus empleos, tienen sus trabajos, eh, que les demanda mucho tiempo y, y les demanda tanto tiempo que dejan de lado pues el ámbito familiar, ¿no? Lo que antes se preservaba, la comunicación, el estar en la intimidad familiar con los hijos, con los familiares, que se logró un poco en el tiempo de pandemia que pasamos, eh, se logró nuevamente reunir a la familia. Con el término de esta, pues prácticamente se ha vuelto a lo mismo, porque la gente quería salir del encierro que tuvimos. Para muchos de nosotros fue, se podría decir como una bendición, porque nos reunimos nuevamente. Momentos de tristeza, sí,
porque se perdieron muchas vidas, se partieron muchos familiares de los que no se pudo despedir, pero que sirvió mucho para reunirnos, para orar. Se formaron, especialmente como la que tenemos, familias espirituales, donde la fuerza de la oración fue muy importante, porque se cerraron los templos, pero se abrieron iglesias domésticas, porque cada hogar era un templo de oración, donde todos cuidábamos de todos. De esta manera, queridos hermanos, quiero darle gracias a nuestro Señor, porque nos toma como instrumentos de su palabra, de sus enseñanzas, de conocer la vida que Él nos da cada día, el significado de cada personaje, de cada protagonista en ese paso muy desgarrador que fue su pasión dolorosa, su crucifixión, el sacrificio tan grande de cargar con todos nuestros pecados para redimirnos, para salvarnos, pero con mucho amor, Él dio la vida por nosotros. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que ilumine todo lo que en esta tarde vamos a conocer. Vamos a hacer de este momento un pequeño desierto en el que podamos entender cómo llevamos nuestra vida a lo largo de los años que hemos vivido. Estamos aquí, queridos hermanos, para aprender de la vida de Cristo, para buscar ese gran amor que es nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos a su Santo Espíritu que nos guíe, que venga a llenar nuestros corazones, que envíe su Espíritu para que todo sea creado,
y para que renueve la faz de la tierra. Que nuestro Dios ilumine los corazones de sus hijos con la luz del Santo Espíritu, que nos haga dóciles a su palabra, a sus enseñanzas, a su espíritu, para querer siempre el bien común, y gozar de ese divino consuelo que Jesucristo, nuestro Señor, nos quiere regalar. Amén. Hoy vamos a conocer a un personaje muy importante, a Pedro. A Pedro, el cual su verdadero nombre era Simón, y era un pescador de Galilea, un hombre de carácter fuerte, impulsivo, un hombre que dedicaba su vida a su trabajo, y que un día Jesús, al verle en su barca, le llama a seguirle y le dice que él será pescador de hombres desde ese momento. Pedro fue uno de los primeros apóstoles que Jesús llamó a su santo servicio. Pero también Pedro fue su apóstol más querido, que lo negó 3 veces. En este contexto, queridos hermanos, la gran pregunta es, si Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿cuántas veces más lo hemos negado nosotros? Tú y yo, querido hermano, querida hermana, que me estás escuchando. Año tras año, en el correr de nuestra vida, hemos tenido una constante de negar a Jesús, de negarlo como nuestro Redentor. Qué dolor tan grande haberlo negado, pero también qué alegría para nosotros que hoy por hoy somos muy privilegiados de estar en este camino, pero que
no dejamos de ser de alguna manera como Pedro, pero tenemos la firme convicción de que Jesús nos ha perdonado, porque su misericordia es infinita y Jesús nos ama incondicionalmente. Él solo necesita que volvamos a Él una y otra vez. Nuestra negación nunca será más grande que el amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo. Y para empezar el tema, la negación de Pedro, estamos aquí, queridos hermanos, para entender, para aprender. ¿Cuántas veces nos ha pasado o nos pasa lo mismo que le pasó a Pedro? En nuestra Biblia, nuestro libro de vida, los 4 evangelios hablan sobre la negación de Pedro. En Mateo capítulo 26, del 33 al 35. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos del 29 al 31. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del versículo 31 al 34. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos del 15 al 27. Cada uno de estos evangelios narra cómo fueron las negaciones de Pedro a Jesús. Vamos a leer el texto específicamente de lo que se trata el tema. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos para permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Se acerca la hora de la prueba. Luego de orar en el huerto, nuestro Señor Jesús, y pedirle a sus discípulos que se mantengan en oración, ellos dormían.
Y llega el momento. Pedro niega conocer a Jesús. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos en medio del patio. Habían hecho fuego y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. En esto, una criada, al verlo sentado, lo mira y dice: también éste estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo: tú también eres de ellos. Pedro contestó: no, hombre, no lo soy. Como una hora después otro insistió: seguro este estaba con él. Además, es de Galilea. Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. En ese instante, mientras Pedro estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y se acordó de lo que el Señor le había dicho. Salió Pedro y lloró amargamente. ¿Qué es el hombre sin Dios? Un soberbio destinado a la soledad, rodeado de rivales. Y la interrogante que sigue: ¿qué es el hombre con Dios? Un pecador que puede convertirse con humildad, sencillez, en el proyecto que Dios tiene destinado para cada uno. Solo un enfermo busca al médico. Solo hay dos caminos a seguir, querido hermano, hermana: la negación o la aceptación. Hoy que estamos en este tiempo cuaresmal, es el momento justo y apropiado para tomar la decisión. No dejemos de voltear la mirada a la palabra de Dios, a lo que nos puede llenar de vida, de amor, de alegría, de felicidad, porque esto será nuestra recompensa eterna. Dice un texto: quizás lo que yo perdone a mi prójimo no se compara en nada a lo que Dios cada día, al darme la vida, me perdona todo a mí. Amor con amor se paga. Perdónanos, Señor, porque hacemos la religión a nuestra voluntad, dejándote de lado sin saber la gran ofensa que cometemos contra ti, que es la mayor negación a tu santísimo nombre. No solo lo negamos de palabra, sino con nuestras acciones. Que no nos dé vergüenza, hermanos, proclamar nuestra religión católica. Que Dios nos dé la fortaleza para predicar nuestra fe, porque al final Cristo triunfará, nos felicitará y nos premiará. Tal vez el pecado de Pedro no fue por falta de amor, sino por debilidad, por presunción. Él, en el momento en que arrestan a Jesús, él acude al palacio del pontífice, del sumo sacerdote, por amor,
y se queda allí por amor. Pero él era más débil de lo que pensaba. Tal vez, y fue así, ¿no? Una debilidad pasajera, porque al voltear la mirada de Jesús y posarla en él, hizo que Pedro se arrepintiera. Y su arrepentimiento fue rápido, fue verdadero. Lo que no pasó con Judas Iscariote, porque a pesar de arrepentirse, de haber entregado a Jesús inocente, él se desesperó, se volvió presa de su pecado y se ahorcó. En cambio a Pedro, la vida le enseñó que él no era mejor que los otros, que su presunción casi lo lleva a perder a Jesús, que él fue capaz de negarlo y abandonarlo. Pero Jesús amaba a Pedro y tenía un propósito para él. Uno de los momentos más importantes de la negación de Pedro es que en esos momentos nosotros podemos identificarnos con él, porque cuando rápidamente se dio cuenta que había cometido un gran error, el canto del gallo viene a ser como el despertador, como la alarma que nos despierta cada mañana. El canto del gallo le recuerda a Pedro que Cristo le daría la oportunidad de arrepentirse de sus actos. Y en estos tiempos para nosotros significa que en nuestros momentos de dificultad, que en nuestros momentos de tribulación, estos actos no nos definen, que el canto del gallo viene a ser la voz de Jesús y que si nos ponemos a pensar que si nos humillamos y nos ponemos en sus benditas manos, Él nos levantará y volveremos a empezar. Porque cada día que nos regala es una nueva oportunidad para dejar atrás el error que cometimos ayer. En Pedro se nota ese cambio espiritual, porque él reconoce su debilidad como hombre. Se reconoce débil, se reconoce que fue autosuficiente, que él quería ser más.
más que los otros, porque él al sentirse tan querido por Jesús, como que es algo que pasa con nosotros también. Y eso no debe ocurrirnos, porque el camino del Señor es para todos, pero el camino del Señor también es precisamente la disposición que nosotros tenemos para entregarnos con todo nuestro ser, porque no es para nosotros, no es la familia de renovados, no es, vamos a decir, la renovación carismática, el servicio no es para nuestro título personal, el servicio es para nuestro Señor, es para compartirlo, es para brindarnos para nuestro bien común. En Pedro se nota rápidamente que era un hombre de fe al servicio de nuestro Señor Jesucristo. A partir de lo que le ocurrió, podemos aprender importantes lecciones. Recordemos que cada personaje descrito en la Biblia no se trata de personas perfectas, porque se trata de un libro que no esconde los fracasos de los hombres, ni los idealiza. En cambio nosotros, como humanos, sí lo hacemos. Y de esa manera nos va a resultar sencillo identificarnos con ellos. De lo contrario, la palabra de nuestro Señor no tendría ninguna utilidad para nosotros. Queridos hermanos, a veces nos llenamos de orgullo. Nuestro ego puede llegar a ser mucho más que nosotros. Y allí es donde podemos en todo momento negar a nuestro Señor Jesús. El primer paso a la negación es juntarse con los enemigos de Jesús. Pero el arrepentimiento de Pedro fue rápido. Él reconoció que estaba en un error. En una época como la nuestra, nosotros como personas apenas entendemos la seriedad del pecado. No sentimos el dolor que sintió Pedro en ese momento al haber traicionado a Jesús, al haberlo negado.
Y es ahí que mientras dure este tiempo, la comunión con nuestro Señor queda rota. Pero somos humanos y somos completamente vulnerables. Y es ahí donde el enemigo, Satanás, aprovecha a llevarnos a otras tentaciones peores. Por eso es importante, hermanos queridos, que cuando pecamos y somos conscientes de ello, acudamos sin demora al Señor y pidámosle perdón, porque Él siempre nos recibe con los brazos abiertos. Así como el ejemplo lo pongo del hijo pródigo de la parábola. En el caso de Pedro, el Señor lo restauró y fortaleció para que pudiera emprender un importante ministerio en el futuro. No olvidemos que Pedro fue combinado a ser cabeza de la iglesia, pero también no olvidemos que el verdadero discípulo del Señor no es la persona que nunca peca, al contrario, es el que se arrepiente de haber pecado y que con ayuda del Señor se levanta para comenzar de nuevo. La figura de Pedro es fundamental, sobre todo en los momentos decisivos de la extensión de la iglesia. Y para nuestro aprendizaje, él tiene 2 epístolas inspiradas por el Espíritu Santo, incluidas en nuestro libro sagrado, en la Biblia. Hoy en día podemos darnos cuenta que este problema es muy común en este camino de servicio a Dios. Jesús nos habla constantemente y muchos cerramos nuestros oídos para no escuchar, por creer que somos autosuficientes y que tenemos el poder de resolver todo. Sin embargo, esto va creando en nosotros un estado donde pensamos que todo está aparentemente bien. Pero en nuestro caminar con Cristo, las cosas no pueden ser de esta manera, ya que no podemos nosotros depender de nuestras fuerzas humanas, porque el enemigo al que nos enfrentamos es espiritual. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús, nuestro mayor ejemplo, nos enseña en el huerto de Getsemaní que Él dependía de su Padre y que su mayor fortaleza fue la oración. Sí, queridos hermanos, la oración. Porque cuando unimos nuestras voces y oramos al Padre, podemos superar las pruebas que se presentan a lo largo de nuestra vida.
No hagamos como Pedro, que a pesar de haber sido advertido, no se puso a orar, sino a dormir. No podemos simplemente poner a dormir nuestra vida espiritual y permitir que el poder de las tinieblas nos sacuda a su antojo, así como decía en la palabra, que nos sacuda como el trigo. Pero también tenemos que saber aceptar que nosotros no somos la excepción. La Biblia nos enseña que la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano, que dependemos de Dios y no de nosotros. Mientras que el orgullo, la autosuficiencia, es el arma que utiliza el enemigo para hacer caer a muchos. Y es ahí cuando negamos al Señor, al creer que no lo necesitamos. ¿Qué pasaría con nosotros, queridos hermanos, si Cristo nos negara delante del Padre? Él que nos conoce tal como hizo Pedro con Jesús, pero que no nos quepa la menor duda de que Él sí tendría motivos para avergonzarse de nosotros, mientras ninguno de nosotros debemos avergonzarnos de Él. Es cierto que le fallamos de muchas maneras y no nos gusta que los demás lo sepan, pero como anteriormente dije, los 4 evangelios hablan sobre la negación de Pedro en distintas etapas. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, este recogió el testimonio del apóstol y sus experiencias con el Señor. Todo esto nos lleva a descubrir que Pedro era mucho más débil de lo que él mismo había imaginado. Nosotros también nos inclinamos a pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos y no consideramos que no estamos libres del peligro de caer en pecado. En este camino cuaresmal, queridos hermanos, preguntémonos, ¿qué idolatría tengo? Esto nos da a entender que tal vez escuchamos más a otras personas o que ponemos más atención a otras cosas que a nuestro Padre Celestial. Que así como los seguidores de Moisés hicieron un becerro de oro para adorarlo, para convertirlo en su Dios. ¿Qué becerro de oro tenemos nosotros? ¿Por qué, queridos hermanos, a veces tomamos más atención a nuestras preocupaciones, a nuestros problemas, a nuestras angustias, creyendo que ellos
son más grandes que Dios. No solo tenemos que creer en Jesús, sino hay que creerle a Jesús. No solo escuchar su palabra, sino, y lo más importante, hacer lo que hizo Jesús. Realizar nuestros actos de fe, nuestros actos de amor. Que nuestra vida esté al servicio de los demás, para dar vida a los demás, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Que cada día que el Señor nos da, nos regala, deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Para qué me das vida hoy, Señor? La respuesta a esta pregunta será la clave para saber si en verdad le creo o no a Jesús. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Quien dice que lo conoce y no cumple sus mandatos, miente y no es sincero. Es decir, que lo está negando. Pero quien cumple su palabra, ese ama perfectamente a Dios. Quien dice que permanece con Él, ha de vivir como Él vivió. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Gracias, Señor, por tus palabras. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí y en lo que voy pasando para que me des consuelo en tus palabras? Gracias, Señor. Creo que el mayor obstáculo en nuestra vida espiritual es que no creemos en lo que Jesús nos promete. Y la peor tragedia nuestra es no recibimos porque no esperamos. Grandes afirmaciones hoy el Señor deja en nuestros corazones. El Señor hace maravillas en todo momento, en todo instante de nuestra vida. Pero para ello, Él necesita que nosotros tengamos fe. Queridos hermanos, hagámonos esta pregunta. Yo creo que Jesús hará esto o aquello en mi vida en este tiempo cuaresmal. Le creo al Señor cuando leo y medito su palabra y encuentro en mi mente y en mi corazón que Él ha dejado esto o aquello en mí. La negación de Pedro no fue una caída repentina, sino un proceso que debemos considerar para así evitar caer. En primer lugar, Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo y no hizo caso a las advertencias de Jesús. Esto lo encontramos en Marcos, capítulo 14, versículos del 29 al 31. Tampoco ejerció la vigilancia en oración que el Señor le recomendó.
Pedro tuvo ocasión de meditar. Marcos capítulo 14, versículos 37-38. No entendió la naturaleza de la batalla que estaba librando y usó las armas de la carne para pelear. Marcos capítulo 14, versículo 47 y Juan capítulo 18, versículo 10. Además, a partir del momento cuando huyeron, al ser arrestado Jesús, ellos quedaron solos. Y como el Señor les había dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Todo poder para vencer la tentación nos viene del Señor. Y por eso, cuando no tenemos comunión con Él, fracasamos. Y finalmente se había mezclado con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos. Marcos capítulo 14, versículo 54. Y aquí se puede usar ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando decimos Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, podemos entender con claridad que ya no somos seres arrogantes, sino que hemos aprendido a respetar la voluntad del Señor, que sin Él nada podemos hacer. Es entonces cuando se hace posible la restauración de nuestro ser. Todo esto revela de una forma maravillosa la gracia y el amor perdonador de nuestro Salvador. Debemos considerar que mucho de Pedro existe en estos tiempos. Sin embargo, la palabra del Creador nunca cambia y su fidelidad es grande cuando le permitimos al Maestro hacer su obra a través de nosotros como instrumentos. A veces gastamos mucho tiempo en tratar de entender el actuar de Dios en nuestra vida, pero lo único verdaderamente importante es dejarnos amar por Él y saber que pase lo que pase, Él hará todo lo posible por llevarnos a su presencia. Él no nos pide que entendamos, pero sí que confiemos y pedirle que restaure la imagen que tenemos de nosotros mismos. Queridos hermanos, de esta manera llegamos al final de nuestra perseverancia, esperando que todo lo que aquí se ha vertido pueda dejarnos la enseñanza que queremos tomar de este tema, la negación de Pedro. Que cuando anteriormente uno veía una película de la vida de Jesús o de la pasión y muerte de nuestro Señor, nosotros cometíamos el error de juzgar, de que teníamos la idea de que Pedro era un personaje malo, pero sin embargo era uno de los apóstoles más queridos de Jesús y que él
lo perdonó. Y entonces ahora podemos entender que el camino del Señor no es para escoger a los buenos. El Señor nos elige porque somos pecadores y porque queremos mejorar cada día nuestra vida con su poder, con su palabra, con su perdón, con su amor y con su gran misericordia. Que esta perseverancia haya sido para la gloria de nuestro Padre Celestial, de nuestro Espíritu Santo Paráclito y de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.